Día de la Patria se abre la sesión. Gracias, señor presidente. A la sesión del día de hoy, en cuanto a la cuenta, se ha recibido la excusa de la señora ministra de Defensa Nacional debido a su participación en una conferencia. Por lo anterior, se ha dispuesto la asistencia del subsecretario de Defensa, señor Ricardo Montero. Y también todavía no ha llegado porque está en el proceso de firmas en la sesión del día de hoy, el cambio en la Comisión de Seguridad Pública. La senadora Bodanovich va a ser reemplazada por el senador Saavedra. Gracias, secretaria. Antes de comenzar la sesión unida, recordarle mañana a los integrantes de la Comisión de Defensa que a las 11 vamos a tener la visita al almirante Biel en el puerto de Valparaíso. Y le damos la bienvenida a la ministra Toá, al ministro Pedro Elizalde y al subsecretario, señor Montero. Señora secretaria. Señor presidente, continuando con la discusión del proyecto de ley, corresponde ocuparse del artículo 5º, que está en la página 25 del comparado y también está en la primera página de la minuta que está individualizada con la fecha de hoy, de la minuta chica que es preparada por la mesa técnica. Este artículo 5º se refiere a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y la mesa técnica, hay una propuesta de mayoría en el siguiente sentido. Primero decir que respecto de este artículo se presentaron las indicaciones 69 a 76. Y la mesa técnica propone la siguiente redacción para esta disposición. Ningún miembro del personal podrá infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se considerarán como tortura ni como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad. Ofrezco la palabra. No sé si el Ejecutivo quiere partir y después los senadores, senadoras. Don Rafael. Gracias, presidente. En la sesión de hoy, la minuta que trabajó la mesa técnica contiene efectivamente el artículo 5, una propuesta de mayoría. Eh, Ahí los asesores que van regularmente son los del senador Saavedra, la señora Bodanovich, senador Araya, senador Sandón, el senador Macaya, por supuesto, senador Piu. En general ha sido como, que no quiero omitir a nadie, creo que los nombres, y el senador Flores. Sí, sí, el senador Flores. Estoy mirando a los asesores que están atrás. Eh, y luego de eso viene la revisión del artículo 6 que contiene el título Los deberes. Y en ese sentido, presidente, los deberes que se propone también vienen con algunos acuerdos de la mesa, el deber de precaución, el deber de identificación, el deber de advertencia, el deber de gradualidad, el deber de resguardo de la vida, el deber de prestar auxilio, después el deber de registro, que es un deber que estaba en el proyecto original, fue eliminado por la Cámara y la propuesta es que vuelva al proyecto, el deber de reporte y después finalmente el deber de rendir cuentas. Y, perdón, el deber de rendir cuentas y por último el deber de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente eso es la propuesta para la sesión de hoy, presidente. Respecto de la propuesta que leyó la secretaria del artículo 5º, ¿algún comentario del Ejecutivo antes de ofrecer la palabra a los senadores o senadoras? Lo único que puedo comentar, señor presidente, es que el artículo 5º que viene de la Cámara es un largo artículo de al menos 5 incisos y la propuesta que se hizo de mayoría por la mesa técnica es reducirlo a un inciso muy pequeño inicial
Y luego de eso a un inciso segundo reitera básicamente la indicación del senador Sandón en el sentido de que no se considera tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante las molestias o penalidades que sean consecuencia de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas. Entonces, básicamente se redujo 5 incisos a un pequeño inciso inicial de manera de acoger las propuestas que se hicieron en su momento de que fuera más simple la redacción. Gracias, Rafael. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. No, aquí, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la ministra, a los ministros, subsecretarios. Eh, Efectivamente, la mesa técnica pudo avanzar en este artículo. De hecho, se recoge en la segunda parte del texto propuesto una indicación del senador Osandón, que nos parece bastante oportuna, porque es muy difícil determinar qué puede ser, tal como se señala en el texto, y lo quiero leer. eh, las penas crueles, inhumanas o degradantes, las molestias o penalidades. Y este es un tema no menor. Hay gente que efectivamente puede sentir que la acción de la fuerza legítima que tiene el Estado, y por eso se habla del acto legítimo de autoridad, le puede conllevar algunas molestias o ser considerado degradante. Y ese es el punto, o sea, ¿dónde está el límite que hay para que esto quede muy claro? ¿Por qué? Porque si empezamos a poner en las reglas de uso de la fuerza el tratamiento de la tortura, y esto parte hablando, no se podría infligir, instigar o tolerar actos de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, al poner el condicional después, se genera una situación de, eh, yo diría, indefinición, o sea, hasta dónde podría una persona reclamar que para ella lo que está siendo sometida es una pena cruel, inhumana o degradante. Esa es la parte que me gustaría escuchar del Ejecutivo, porque si bien se recoge la indicación, el tema es cómo se aplica esto, cuál va a ser la forma en que se va a poder distinguir las dos condiciones. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Kenneth. Ofrezco la palabra. Ministro Elizalde. No, si la pregunta es, si el senador quiere su pregunta, ¿está porque considera que está de más el inciso segundo o por... o- En lo personal, creo que en el segundo inciso, tal como se señala, que no se considerarán como tortura, ni como tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ojo con la palabra tratos inhumanos o degradantes, las molestias o penalidades. Y aquí entramos en precisar bien qué se entiende por molestia y penalidad versus el trato inhumano o degradante. Creo que es oportuno tener una diferencia, pero lo personal, y por eso fue la indicación eh, que ingresamos, la número 70, con la senadora Esberger, Durán, el senador Edwards y el senador Macaya, que era mejor esto dejarlo afuera, en el sentido de existe normativa respecto a lo que es tortura, pero si empezamos a buscar una forma de poder diferenciar, puede generarse un vacío y un problema. Esa es la argumentación y por eso escuchar al Ejecutivo de qué forma esto quedaría lo suficientemente claro. Gracias, presidente. Sí, antes de darle la palabra al Ejecutivo, simplemente señalar que aquí se recogió la definición del 150 del Código Penal, no se está innovando. Entonces, la práctica es, esto es lo que está haciendo un espejo de lo que está hoy día en términos penales. Y al contrario, a diferencia de lo que piensa don Kenneth, si uno lo saca, ahí sí se podría presentar el efecto contrario de que no se quiso en esta legislación colocar ese punto, y sí en el tema penal. El Ejecutivo, la ministra Toá, después el ministro Elizalde. Exactamente, presidente, iba en la dirección del planteamiento que usted hizo. Lo que busca este artículo es que un término que es un estándar, ¿ah? De que no se permite ni la tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, no significa, y para eso el segundo artículo, que cada vez que hay una molestia o una penalidad se puede interpretar como degradante. Por ejemplo, una persona que le ponen unas esposas, ciertamente eso es molesto.
Pero no es degradante, no es inhumano. O sea, no cada molestia es humana y degradante. ¿Ah? Cuando hace uso de la fuerza, la policía ciertamente son molestos. ¿Ah? Pero no se puede asumir que en sí mismo, por ser molesto, es degradante o es inhumano. Entonces, estamos con el primer punto, insistiendo en un estándar que está ya en nuestra legislación y que además es bastante universal, y en el segundo punto haciendo la aclaración de que eso no impide a las policías hacer uso de las penalidades que están previstas en la ley o de la fuerza que está prevista en esta misma legislación que estamos dictando, aunque ello pueda generar molestias en determinadas circunstancias. Ministro Elizalde. A ver, yo le preguntaba al senador Pío por su intermedio si su cuestionamiento era respecto al inciso segundo, pero entiendo que es respecto de la totalidad del artículo. Ahora, a nosotros nos parece, en primer lugar, fundamental que esto esté contenido en esta norma. En primer lugar, por los compromisos suscritos por Chile en materia internacional, que implican no solo la sanción respecto a la tortura, sino que también la prevención. En segundo lugar, efectivamente hay normas espejo, pero eso es algo que está presente en toda esta normativa, porque respecto a los eximentes también hay normas espejo. Y eso es básicamente para que esta ley sea completa, de manera tal que su sola lectura le permita a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad tener conocimiento del marco normativo respecto de las reglas de uso de la fuerza. Y por eso nos parece que esta redacción es la más clara en esa materia. En segundo lugar, se simplifica respecto de la disposición original, que tenía muchos más incisos y que se ponían muchas más hipótesis más específicas. Y por tanto aquí se consagra en primer lugar la prohibición genérica y después se señala qué es lo que no se entiende como tortura u otros tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes conforme a lo que señaló la ministra del Interior. Quiero saber exactamente lo que estamos votando. Estoy medio, porque cuando, a ver, el decir o estar diciéndole a las policías en una ley no torturen es casi humillante porque se supone que es algo evidente. Eso es lo que me extraña. Entonces, pero, por eso, hay que tener ojos, pero ¿estamos votando la indicación o estamos votando el acuerdo de la comisión, del acuerdo? Ok, el acuerdo de mayoría, perdón. Sí, también una pregunta al Ejecutivo. Porque nosotros tenemos una norma general en el Código Penal y también tenemos una norma general en el Tratado contra la Tortura, digamos, suscrito por Chile y ratificado. Entonces, esto significa que cada vez que hagamos una ley que dice relación con el uso de la fuerza, con la policía, con otras cosas, vamos a repetir las mismas normas que ya están vigentes. Porque la pregunta es en el artículo 5º, inciso primero. Claro, esa es una norma, pero no dice cuál es la consecuencia. Ningún miembro podrá infligir, instigar o tolerar. ¿Y qué pasa si eso sucede? ¿Se remite al Código Penal o qué? Y si se remite al Código Penal, entonces, ¿para qué lo tenemos acá? Porque una norma que no tiene sanción no tiene efecto. Entonces eso se presta para interpretaciones, a mi juicio, porque aquí lo claro es que el Código Penal sanciona esto y también tenemos un tratado internacional contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pregunto esto simplemente porque clarifiquemos bien el sentido de esta norma. Senador Macaya. Quizá en el mismo sentido del senador Buenchumilla, quizás los asesores legales del ministerio nos podrán decir si, no sé, en la ley de infraestructura crítica, en otras normas similares, hemos incorporado esta norma, porque o sea, a mí no me gustaría que esto apareciera como un principio que se está sospechando así como a priori de que se aplican torturas, violaciones a los derechos fundamentales y evidentemente es distinto hablar de trato inhumano, de tortura, que la interpretación que eventualmente pueda hacer un juez respecto a lo que califica como un trato degradante, porque efectivamente un trato inhumano debiera ser de más fácil calificación de acuerdo a estándares de derechos fundamentales. La tortura también, hay estándares de derechos fundamentales, pero la propia ministra del Interior ha puesto un par de ejemplos de uso de esposa, uso de la fuerza, uso de determinados mecanismos que son legítimos, que por cierto van a ser considerados molestos por la persona que esté sujeto a una detención o incluso degradantes,
y puedan ser calificados de esa forma también por la autoridad judicial. Y teniendo norma expresa, que es la ley 20.698, que es la que tipifica el delito de tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que además hay tratados internacionales suscritos por el país, la duda mía es si en cada normativa, como por ejemplo infraestructura crítica u otras que hemos aprobado recientemente, se incorpora una norma similar a esta. Usted quizá la respuesta es afirmativa, pero yo no recuerdo haber aprobado en cada una de esas normativas una norma específica. Ministro Elizalde. En primer lugar, hay que recordar que esta ley lo que establece son principios, reglas de uso de la fuerza, porque llevado al extremo, si bastara con la penalización, entonces se podría decir una norma única, artículo único, que dijera, regla de uso de la fuerza, no se podrán cometer delitos en el uso de la fuerza. Va más allá, y por eso se requiere una regulación que sea más completa. En segundo lugar, como lo señalé, esta legislación tiene por objeto, en materia de tortura, no solo sancionar, porque eso está tipificado, sino que también prevenir. Y se establece como una obligación, porque eventualmente podría existir también como consecuencia de la reparación en caso de que haya incumplimiento de la prohibición de tortura o este tipo de tratos que son inaceptables. Ya lo señalé, finalmente hay normas de espejo, toda vez que lo que se requiere es que esta norma sea completa, de manera tal que su sola lectura le permita a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad saber cuál es el marco normativo y por tanto las reglas del juego. Y adicionalmente, respecto de las otras legislaciones, las legislaciones se remiten a la regla de uso de la fuerza. O sea, el proyecto de infraestructura crítica tenía un capítulo de regla de uso de la fuerza, pero ese capítulo de regla de uso de la fuerza no va a ser necesario y por tanto lo que se hace es que las reglas de uso de la fuerza se aplican en todas las otras leyes que habiliten a las Fuerzas Armadas y Orden de Seguridad para actuar en determinados contextos que autoriza la ley. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura crítica, obviamente la protección de la misma. Y por tanto, este es el marco normativo que establece la regla del uso de la fuerza, ya sea por infraestructura crítica, por estado de excepción constitucional, por la normativa general referida a carabineros y a las fuerzas de orden y seguridad. Bueno, ¿cuáles son las normas que se aplican cuando tienen que actuar? Las reglas de uso de la fuerza. Y por eso es necesario que esté en esta ley. El subsecretario Montero. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la mesa a todos los que nos acompañan. Son un par de puntos más para complementar la postura del Ejecutivo. Primero, esta norma regula algo bien específico y es el uso de la fuerza por agentes del Estado. Entonces creemos que en ese contexto esto se hace más relevante de hacer referencia. Una precisión, la referencia que se hace acá es un contrapunto al inciso primero. Acá no está diciendo cuándo no se puede, está haciendo una definición general que dice que cuando es que, que ninguno integrante del personal podrá infringir, instigar o tolerar. Lo que hace después con el segundo inciso es complementar ese primer inciso. Dice, ojo, atención, todo este tipo de conductas sí se pueden realizar y se entienden. Entonces ese es el contexto. Después, lo que señalaba el ministro Elizalde, estamos tratando de generar una normativa que sea autocontenida y que sea consistente, tomando normativas que ya tenemos y que de la sola revisión de esta norma puedan las personas que van a ejecutarla entenderla en su plenitud. Esto sin perjuicio, por cierto, de normas complementarias en el Código, el Código Penal. Y finalmente, respecto a la pregunta que hacía por su intermedio presidente el senador Macaya, sí están contenidas con otras reacciones. Por ejemplo, el fin de semana, los 4 días de elecciones, hablábamos que no se deben someter a actos de intimidación, humillaciones, maltratos, abusos. Esa es del presidente Piñera. Las mismas líneas se utilizan respecto al estado de excepción constitucional y algo similar también tenemos en el decreto con fuerza de ley que está vigente en el norte. Don Rafael. Gracias, presidente. Por su intermedio, para comentar y para contestar la consulta del senador Huenchumilla y el senador Macaya, yo diría que el ministro Elizalde ya contestó la consulta del senador Macaya. La referencia va a ser acá la norma RUF, así que en eso. Y en relación a lo que dice el senador Huenchumilla, podríamos pensar que también, por ejemplo, la eximente de responsabilidad penal está en el Código Penal y no sería necesario poner reglas específicas de eximentes en este proyecto, porque eso también es una referencia. Y yo creo que, la razón por la que es importante hacer estos puntos es porque estamos hablando del uso de la fuerza. El uso de la fuerza es aquel lugar en el cual efectivamente es mucho más probable que se puedan cometer excesos, por ejemplo, que puedan terminar en torturas, tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes.
Por eso es que la obligación internacional que tiene Chile es de, en donde sea necesario, tratar de incluir esta norma específica. Y por eso es que en este lugar, a diferencia, por ejemplo, de infracrítica, en donde no lo vamos a incluir, sí lo estamos incluyendo. Lo que no es tortura, lo que no es trato, pena inhumano gravante, como indicaba la ministra, son todos aquellos usos de la fuerza que ya están en los protocolos, que en el fondo ya están aceptados como parte del uso de la fuerza. Y por eso en esta norma es tan importante marcar esa distinción, senador. No es cualquier norma, es la norma que va a regular el uso de la fuerza. Y por eso es tan importante que quede claro que hay ciertas actividades en el uso de la fuerza que van a causar molestias o penalidades, pero que son parte de lo que se entiende socialmente, legalmente, en los protocolos como parte del uso de la fuerza. Otra cosa, legítimo, por supuesto, claro. Otra cosa es que eso, el exceso en exceso grave, está prohibido. Y ese es el sentido que tiene esta normativa. No establecer aquí una nueva normativa penal adicional, superflua, que no es el objetivo de esta norma en particular. Para eso está el Código Penal 150. Esa es la sanción. Senador Flores. Presidente, a mí lo que me preocuparía de la cita en otras normas es que hubiese colisión, y en este caso no la hay. No me preocupa que haya una cierta redundancia en la insistencia en algo tan importante como significa estar exento de la posibilidad de que se ejerza tortura. Pero además de eso es el instigar y el tolerar, ¿no? No es la ejecución misma de la tortura. Y en ese contexto a mí no me complica de que esto esté insistido en una norma que debe ser autosoportable. Por lo tanto, yo creo que estamos en condiciones de votar ya, presidente. Así que Senador Buenchumilla. Claro, no sé si uno tiene la mejor disposición para que podamos llegar a un acuerdo, pero la idea es que no nos queden vacíos y legislemos bien, ¿no? Porque tomándome de lo que decía el ministro Lizalde, con un artículo que diga no cometa delito, este inciso primero me parece a mí que dice exactamente eso, digamos. No cometa tortura, no cometa delito. Ese es el problema. Claro, y aunque no lo dijera, la pregunta es, si la ley no lo dice, ¿uno puede cometer un delito? ¿Tendría que haber un artículo que diga no cometa delito para que uno no cometiera delito? Evidentemente que no puede cometer un delito, porque cada vez que comete un delito hay una norma que lo sanciona, digamos. Esa es mi duda. Don Kenneth. Ministra. Presidente. Bueno, una nueva manera de argumentar. Vamos a entrar por otro lado. Presidente, bueno, efectivamente toda la ley consiste en decirle a la gente que no haga lo que la gente no debería hacer por naturaleza, pero igual a veces lo hace. Entonces hay una ley que le dice no lo haga, ¿eh? No robe, no mate, no lesione, no evada los impuestos. Y aquí, ¿por qué esto se reitera? Porque efectivamente sí son normas que están en el Código Penal, pero hay que recordar que esta ley lo que hace regular el uso legítimo de la fuerza, algo que es totalmente excepcional en nuestra sociedad. En nuestra sociedad no está permitido el uso de la fuerza. Todo lo que esta ley autoriza en la sociedad está prohibido. Es el único lugar, el único rincón de la sociedad donde se acepta hacer este tipo de acciones, que es usar la fuerza contra un tercero, incluso quitarle la vida. Y por eso hace sentido recuperar esta norma aquí. Porque aquí a agentes del Estado se le está diciendo usted va a poder hacer algo que nadie puede hacer, que está prohibido, que está penalizado. En Chile usted excepcionalmente lo va a poder hacer, pero ojo, recuerde que eso no incluye tratos degradantes, tortura, etcétera. Esta es verdad, está en el Código Penal, pero en general todo lo que está en esta ley contradice todo lo que dice el Código Penal. Y por eso vale la pena hacer esta mención aquí. Don Kenneth, y votamos. Muchas gracias, presidente. Siguiendo la misma línea argumental de la señora ministra, por su intermedio, presidente, efectivamente esta es una ley de excepción. No es lo que se quiere que ocurra, porque esta es la fuerza legítima del Estado. No es la persona cualquiera que está, es el Estado que está recurriendo a un extremis, que es el uso de la fuerza legítima que
Para eso tiene el monopolio precisamente la Administración de la Fuerza. Por eso que se deben aquí indicar las excepciones a aquellos casos. Y lo que se está discutiendo es la pertinencia, y lo que sí tenemos acuerdo es en la segunda parte. Eso es lo que se busca. La excepción, que es la que permite que en el uso excepcional de la fuerza legítima que tiene el Estado, no se consideren como todo lo que se ha señalado en el párrafo primero. Pero el poner las dos cosas juntas genera un problema. O sea, es mejor concentrarnos en la excepción y dejar la norma general en el Código Penal. Está definido en las leyes. Aquí lo único que estamos haciendo es tratar la excepción. Si fuera posible, esto solamente aprobar la indicación 72, que recoge exactamente lo que estamos discutiendo. Y eso podría ser un muy buen acuerdo. Gracias, presidente. Ya, vamos a votar la propuesta de la mesa de asesores. Si esa se rechaza, vamos votando indicación por indicación. Señora secretaria. Presidente, previamente, antes de comenzar la sesión, le había hecho presente a Rafael Collado que por técnica legislativa todos los artículos de esta ley, hay otros que no los tienen, pero los que hemos aprobado tienen nombre los artículos, una denominación, el primero objetivo, después definiciones, después principio, el cuarto formación y capacitaciones. Y en el texto aprobado en general tiene prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Yo no sé si habría acuerdo como por técnica legislativa para mantener ese artículo, esa denominación en el encabezamiento de la propuesta de la mesa técnica. Sí. Mantener el que está en la columna del medio, que lo que repite es básicamente el inciso primero, para que tenga un título u otro título, pero como que todos los artículos tienen... Votemos el fondo y después vemos el tema del título. Sí, se puede presentar. Lo que pasa es que ya estamos en el momento de la votación. Sí, lo que pasa es que yo creo que vamos a tener discusiones bastante, y hemos tenido discusiones bastante más relevantes que esta, y a mí las explicaciones del Ejecutivo me han dejado relativamente satisfecho respecto al tema, pero, o sea, y la propuesta que viene en la mayoría no viene con título. No sé por qué por qué se va a poner un título si la propuesta que viene del comité de expertos se hace un alcance, que ningún miembro del personal se puede infringir, instigar o tolerar actos de tortura, otros tratos o penas crueles y inhumanos degradantes. O sea, subyace el contenido del artículo sin necesidad de tener un título cada artículo. O todos los artículos que hemos aprobado tienen título y todos van a tener para adelante también. Salvo el 11 que no tiene, pero... Hay que buscar los títulos. Bueno, yo lo hago presente si quieren dejar un artículo por técnica legislativa o tiene o no tiene, creo. Votemos como viene el artículo, porque entiendo que más fue acuerdo de la mesa de asesores que viniera sin título. Así que tampoco influye si no lleva título un artículo. Eso es una costumbre que se agarró colocarle nombre a las leyes que no tiene ningún sentido y título tampoco. Pero, o tiene o no tiene, pero votemos como viene el artículo 5º. Entonces, el señor presidente somete a votación la propuesta que dice acá, propuesta de mayoría. Lo leo nuevamente, presidente. Artículo 5º. Ningún miembro del personal podrá infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se considerarán como tortura ni como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad. Como en ocasiones anteriores, primero habría que votar la propuesta de la mesa técnica y después resolver la propuesta de la mesa, si están de acuerdo los miembros de la comisión, del destino de las indicaciones que son las 69 a las 76 que habían recaído en el texto aprobado en general. Entonces, en primer lugar, se pone en votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo 5º. Senador Quintana. Senador Osandón. Senador Durana. Voy a votar en contra
básicamente porque nosotros estamos a favor de que se exima esta indicación. Sí estamos a favor del resto de la propuesta de la mesa. Como no entendí. Sí. Senador Flores. Senador Saavedra, usted tiene 2 votos. Muy bien. Senador Macaya, a favor. Senador Huenchumilla. Senador Piu. En contra. Señor presidente. Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha quedado aprobada la propuesta de la mesa por 6 votos a favor y 4 votos en contra. En consecuencia, habría que resolver las indicaciones, bueno, las indicaciones 69 y 70, obviamente que eran para suprimir este artículo quinto, así que hay que se entienden rechazadas. Yo no sé si por unanimidad o con la misma votación. Ya, cuando lleguemos. Ya. El 36 está retirada. Vamos por orden, presidente. La 69 y la 70 se da, que eran para suprimir el artículo quinto con la misma. Bueno, entonces tomo la votación, presidente. Juntas las 69 y las 70. Sí, pero no, están pidiendo votar. Es que tenemos que votarlas porque esas son las indicaciones que se han utilizado para dar lugar al principio. ¿Y la 70? Las 69 y las 70 que la mesa técnica propone rechazarlas. Claro, pero en caso de ser aprobadas estas indicaciones va a colisionar con el texto que aprobamos recién. Por eso estoy, Claramente. pero que yo no puedo, tengo que poner la votación de las indicaciones. Una opción es darla por rechazar darla con la por votación rechazada. inversa. O hay algunos senadores a lo mejor que apoyan la supresión. Por eso estoy la mesa, o sea, Pues las sí, comisiones unidas porque tienen. ya aprobamos ya el texto y si llegasen a Lo que aprobar estas pasa, indicaciones van a senador, es colisionar. que no hay unanimidad para rechazar la indicación. Sí. Entonces, por eso la secretaria va a tomar la conclusión. Lo lógico sería que estas se dieran rechazar, pero hay Exacto. un senador que Ya. quiere votarla a favor. Ok, está bien. Ministro Elizalde. Sí, que yo lo planteé la sesión pasada, porque si no, se corre el riesgo de determinar con un texto que sea incoherente. Es que yo no puedo. Entonces, si hay una propuesta de texto, lo que era, es, Si fuera por antes de votar esa propuesta de texto, sea cuál va a ser el efecto que va a tener las indicaciones, y con una votación se resuelve. Porque si no, lo que podría ocurrir es que se vote algo que quede incoherente. Entonces, si es supresión, la pregunta, ¿supresión de qué? ¿Supresión del texto original? Bueno, no habría ningún problema sobre el texto original porque fue reemplazado. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Pero lo que no puede ocurrir es que quede un texto incoherente. Y por eso yo planteé la vez Sí. pasada que antes de si llega con un texto nuevo, a priori se verá cuál va a ser el efecto que va a tener sobre las indicaciones. Y además eso va a permitir ir avanzando más rápido, si no vamos a dar 10 votaciones por artículo y bastaría una. Bueno, el segundo informe, como usted bien sabe, señor ministro, hay que votar las indicaciones y hay que poner las votaciones en el segundo informe. Yo no puedo inventar una votación de alguna, así que de las indicaciones que recayeron, porque un senador, una indicación rechazada o una indicación aprobada con modificaciones la puede renovar. Una indicación aprobada no se puede renovar, una indicación retirada tampoco. Entonces, desde el punto de vista reglamentario, aunque parezca evidente, porque hay senadores que han aprobado la propuesta de la mesa, o sea, han abstenido de la propuesta de la mesa técnica y después han votado a favor su indicación en oportunidades anteriores y están en todo el derecho de hacerlo, porque no era incompatible. En este caso, si bien son indicaciones supresivas, se entiende que se tendrían que dar por rechazadas. Por eso pregunto si habría acuerdo para hacerlo con la votación inversa a la anterior. O sea, que se den por rechazar 6-4. ¿Sí? Presidente, Sí. sí, una o las que yo estime. No, solamente para tener claro, nosotros aprobamos un texto por mayoría. ¿No es cierto? Sí. Ese es el texto que aprobó la comisión. Y a mi juicio, en consecuencia, si hay un otro texto que es contradictorio a este,
Bueno, ese ya tenemos un texto nosotros, porque usted corre el peligro de que ese texto contradictorio pueda ser aprobado. La pregunta, si es aprobado, ¿con qué texto nos quedamos? Es que, presidente, me permite, lo que pasa, el modo que encontraron las Comisiones Unidas para avanzar es en base a propuestas. Lo habitual es votar indicaciones. Aquí, como una forma de avanzar, se creó una mesa técnica que tiene propuestas y después hay que adecuar las indicaciones a las propuestas de la mesa técnica. No va esto, sino, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que no creo que no sería porque sería más engorroso, lo que, por ejemplo, usted estaba en control de armas, se acordaba una propuesta y después se habría como un plazo de indicaciones para presentarla como una nueva indicación. Entonces, aquí como la mesa técnica aprovecha las indicaciones que hay para formular una propuesta. Hecho eso, después hay que ver qué ocurre con cada una de las indicaciones que presentaron los señores senadores. Yo estoy de acuerdo en que lo que usted señala que se puede producir, pero se supone que los senadores van a mantener una postura que sea coherente con la aprobación de la propuesta de la mesa. Sí, pero la duda que yo tengo es que la propuesta, reglamentariamente no existe una propuesta. La propuesta es un método de trabajo que aquí digamos, se estableció para avanzar, pero técnicamente o reglamentariamente no existe lo que se considera una propuesta. Por lo tanto, lo que nosotros estamos votando es esa propuesta, pero los senadores la hacemos como indicación, evidentemente, que después tendrá que regularizarse eso. Pero propuesta no existe reglamentariamente. Que claro, en el fondo lo que se hizo tomando de base las indicaciones que están presentadas, se entiende que algunas indicaciones fueron aprobadas y están siendo aprobadas con enmiendas. Y producto de eso sale este texto que propone la comisión. Y a partir de eso hay ciertas indicaciones que se vuelven incompatibles con con lo aprobado. Claro, porque en el fondo lo que hay, teóricamente aquí lo que se va a aprobar es la indicación 71 y 72 con enmienda. Eso en el fondo, claro, es una indicación. Eso es. ¿Ministro Lizalde? Bueno, deberíamos votar porque, sí, porque el tema procedimental está claro que no tenemos acuerdo, pero yo solo quiero señalar que lo que se entiende es que esta propuesta es una enmienda de una indicación ya presentada. Y bajo ese supuesto se vota. Ahora, en otras comisiones, mi experiencia anterior como senador, era que cuando se realizaba una votación y se aprobaba una norma, se daba por rechazadas las que eran incompatibles, para no estar votando 40 veces. Ahora entiendo que aquí se define algo distinto, por eso hice el punto, pero bueno, pero es lo que se define como método de trabajo. Está Pero claro. entendemos, pero el senador Huachumilla tiene un punto. Aquí no puede aparecer una propuesta del aire, tiene que ser una indicación y se entiende que son indicaciones que son modificaciones, o sea, son enmiendas al texto ya contenido en una indicación. Así es. No, como está claro el tema procedimental, votemos, secretario. Las indicaciones 71 y 72, que 69, 70. perdón, las 69 y las 70, que yo había entendido que se había acordado darlas por rechazadas por la votación inversa. ¿Eso acordaron recién? Sí. Sí, exacto. Sí. La 71 y la 72 que sirvieron de... La 71 y la 72 que sirvieron de base para el texto aprobado por la mesa técnica debieran ser aprobadas 6-4. Y las 73, 74, 75 se entenderían rechazadas. Sí, está bien. Vamos bien. 73, 74 rechazadas también 6 por... 6 por 4. No, ahí podemos también votar a favor de rechazar. Por eso es que cada una tiene un tratamiento distinto. Pero la 73, la 74 y la 75, que ya habría que darlas en realidad por rechazar porque el texto al cual recaen ya no está. Habría que rechazarlas por unanimidad entonces. 10-0 rechazada. Con retirar la 76. Y está retirada la 76. Bueno, esa es el... En la página 29 está el artículo 6º relativo a los deberes.
Este artículo señala en su encabezamiento lo siguiente: deberes. El personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando en la página 29 el encabezamiento de deberes, que no tiene indicación, pero es para darle contexto a los deberes que vienen. No, está en el comparado grande 29. Claro. Hay que ir mirando los dos textos. ¿Mm? Artículo 6, deberes. El personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, deberá cumplir con los siguientes deberes. El primero, aprobado en general, es el deber de precaución. La mesa técnica dice principio de acuerdo de la mesa de asesores. Se sugiere aprobar las indicaciones 79 y 81 empleando normativa institucional en lugar de protocolos institucionales para armonizar con propuestas del deber de reportar, con lo que el texto queda así. Deber de planificación. Las operaciones y procedimientos deberán contar con una planificación que considere las precauciones necesarias para proteger al personal, minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza y reducir al mínimo los daños que puedan provocarse. Los reglamentos o normativa institucional establecerán orientaciones para la planificación de operaciones y procedimientos. Ofrezco la palabra al Ejecutivo en primer lugar y después a los senadores y senadoras. Don Rafael. Muy brevemente, presidente, se sugiere aprobar la indicación 79 del senador Sandón, que modifica la expresión precaución por planificación, lo que en el fondo la mesa estuvo de acuerdo, en el sentido de que este es un deber de que las operaciones y procedimientos estén plenamente planificados, se concreta en protocolo y una serie de actividades que realizan las fuerzas previo a cualquier evento de uso de la fuerza. Y finalmente, lo único que modificamos es el 81 del presidente de la República, pero para que quede armónico a lo ya aprobado, que estamos ocupando normativa institucional, ya esta comisión ya ha aprobado normativa institucional como concepto, entonces en vez de ocupar reglamentos o protocolos, estamos sugiriendo que sea reglamentos o normativa en vez de protocolos, que es lo que ya se aprobó por esta misma comisión en normativa ya votada. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la indicación del senador Sandón, la número 79, pone, yo creo, el énfasis en lo que ha señalado el Ejecutivo, en la planificación previa, en lo que va a ayudar a que se pueda saber en las circunstancias, el por qué contenía la misión, incluso la consigna, o sea, dos elementos esenciales para que las personas que van a tener que hacer el uso legítimo de la fuerza del Estado así lo puedan ejecutar. Creo que está bien de la forma que queda redactado, presidente. Gracias. ¿Unánime? Había acuerdo entonces para aprobar el principio de planificación por 10 votos a favor, ¿no? Y también para seguir la propuesta que la 77 se entiende rechazada, la 78 Retirado. está retirada. Aquí dice las indicaciones 79, ahí no corre esa parte, solo la 80. El senador Osandón retiraría la 80. ¿Sí? Ya. Y la 81 es la que sirve de base, aprobada con enmienda, y la 82 se rechaza. La 82 rechazada 10-0. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál? Senador Sandón. Es que estaba preguntando a Rafael, la 72 quedó aprobada con enmienda, porque era el concepto que habíamos hablado, que era más o menos lo mismo que tú dijiste al principio. ¿La 82? No, la 72 para el resto. Entonces, ¿se está aprobada con enmienda? Con enmienda, sí. Ok, gracias. Con enmienda de Gracias. Pero eso- Que Durana tenía la duda. Gracias. Vamos a la...
A la siguiente, el deber de identificación. El deber de identificación. En la mesa técnica propone lo siguiente: deber de identificación. Antes de recurrir al uso de la fuerza, el personal deberá identificarse como tal, ya sea mediante el uniforme de la respectiva institución con el distintivo o parche de identificación, el que debe ser único e intransferible, la placa institucional, el vehículo con característica que lo distinga o, de no ser posible lo anterior, a través de cualquier otro medio idóneo, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio, y tendrá especialmente en cuenta el nivel de peligrosidad de la situación, sin perjuicio de aquellos casos en que la ley excluya este deber. El Ejecutivo, ministro Elizalde. Es clave la identificación porque cuando una persona, a ver, si un civil a otro civil le da una orden, le va a decir, oiga, ¿por qué te hago caso? Entonces, obviamente se tiene que identificar policía, etcétera. Está claro que cuando tiene uniforme está identificado, no requiere hacer nada distinto. Un carabinero, uno se la acerca en la calle y le dice, no puede pasar por aquí, etcétera, uno sabe que es un carabinero porque tiene uniforme. El problema se podría generar cuando no están con uniforme, y por eso señalan cuáles son los medios, la placa institucional, etcétera, u otro medio, y esto es bien especial, es bien importante, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio, porque obviamente en una situación riesgosa, no sé, hay un operativo contra la banda de crimen organizado o narcotraficante y ingresan unos policías anticipadamente porque se lleva una operación que se va a realizar, no van a estar haciendo todas las placas, los uniformes, porque eso los transformaría en blanco fácil. Y que también es el caso del agente encubierto. El agente encubierto que pudiera estar dentro de la misma banda no tiene que identificarse porque corre riesgo su vida. Entonces ese es el sentido de hacer esta excepción, y obviamente también se agrega todos los casos en que la ley excluya este deber. Eso básicamente. ¿Se ofrece la palabra? Don Kenneth. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, el identificarse como un agente del Estado con el uniforme, la placa y tener la consideración que eso no le vaya a afectar, como se puso en el caso, a ciertas actividades especiales. Le hace ella agentes reveladores o agentes encubiertos o agentes secretos también. Eso es lo que tenemos que discutir después en la ley de inteligencia. Es una forma de que el Estado pueda hacer un uso de la fuerza de forma legítima y bien. El tema está en la identificación es de la gente y algunas veces la identificación de la persona en particular, ya sea mediante, porque dice, ya sea mediante el uniforme de la respectiva institución con el distintivo o parche de identificación. Yo entiendo que es el distintivo del Ejército, de la Armada, básicamente para saber de qué institución es. Es solamente si puede precisar eso el Ejecutivo. Gracias, presidente. El Ejecutivo, ministro. Es la identificación del policía en cuanto tal o del funcionario de la Fuerza Armada en cuanto tal, no su identidad, son cosas distintas. Si un carabinero usted lo para, claro, puede tener de su placa, etcétera, pero no es que uno diga, oye, pero muéstrame su identidad para saber quién es. No es eso, es que la persona está tratando con un agente de la ley, por decirlo de alguna manera, porque finalmente, en caso de duda, no existe imperio además, o sea, los policías pueden hacer cosas respecto de los particulares que no puede hacer cualquier persona, y por tanto tiene que estar identificado como tal. Insisto, si yo me pongo a dirigir el tránsito no me tienen por qué hacer caso, pero si un policía dirige el tránsito es un policía, entonces por tanto no le hace caso. Ese es el sentido de que se identifique en cuanto es funcionario de Carabineros, la PDI o la Fuerza Armada. Sin que tenga su apellido. Cuestión distinta es que tiene que estar con la placa, tiene que saber quién es el funcionario y cuál es su identidad, pero no se refiere a esta obligación. Esta obligación es que se identifique su condición de funcionario público de estas instituciones. Es distinto. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que esta norma que estamos aprobando obviamente tiene dos miradas desde el punto de vista del uniforme y de las actuaciones con uniforme
eso siempre queda mucho más claro y mucho más fácil de poder interpretar e identificar. Para mí es el funcionario de civil o que está en acciones de encubierto, es que finalmente, en general para la interpretación frente después, o en casos que uno ha visto cuando ya llegan a tribunales de justicia o a juzgados de garantía, en que yo me imagino que estas personas, digamos, en el documento procedimental de la orden que ellos están cumpliendo, están salvaguardados de que el día de mañana puedan tener alguna complicación en la manera que se identifican. Si esta persona es encubierta, si esta persona está en una acción de investigación, obviamente que está respaldado institucionalmente de la actuación que está haciendo con el objetivo de que el día de mañana, no porque no esté en esta ley, termine siendo interpretativa, en especial cuando ya después tienen que enfrentar acciones de la justicia. Gracias, presidente. En el caso que plantea el senador Durán, eso está resuelto en la ley de droga y en el Código Procesal Penal no es necesario hacer ninguna referencia acá. ¿Sí? Está considerado ya. Sí. Votemos entonces senador Sandón. ¿Es verdad que los nuevos uniformes vienen sin grado en Carabineros? ¿Ah? ¿Y cuál es la razón de eso? Perdón. Que la autoridad que tiene la agente de la ley ante el ciudadano es exactamente la misma independiente del grado que tenga el funcionario. Esa es la razón. Perdón, perdón. Y una pregunta por su intermedio del ministro del Interior. Eso es pensando entre el ciudadano y la policía, pero ¿qué pasa entre ellos? Por ejemplo, si hay un operativo y llegan a alguien, ¿quién va a mandar ahí si no se conoce porque hay un operativo grande en un... ¿Ah? No, porque es que, perdónenme, pero cuando hay un asalto de un cajero automático no hay planificación. Oye, se llama a tal lugar y aparecen 2 o 3 patrullas y ¿alguien sabe quién es el que manda? O sea, perdónenme, pero seamos prácticos. O sea, o sea, yo tengo una historia muy buena de que un chofer de ambulancia se puso a mandar y era el alcalde, po. Y, y resulta que, y porque le tocó manejar la ambulancia, justo no sé, y empezó a mandar y dice, oye, ¿por qué manda este desgraciado? Y organizaba. Y para algo significa, en el caso de la policía, cuando llegó, no sé, un teniente, y era el que empezó a dirigir, porque todo el mundo sabía que era el teniente y no era el cualquiera. No lo entiendo, por eso, porque hacia la gente podría ser igual, pero en la operativa, ¿quién va a saber quién es el oficial o el suboficial o todo cuando tomen decisiones en una emergencia? Ya, primero, presidente, el cambio del uniforme tiene distintas características. No es que todos los funcionarios van a estar identificados de esa manera. Hay unidades especiales que tienen otro tipo de accionar. Este tipo de uniforme sin rango de ningún tipo está pensado fundamentalmente para el carabinero que está en la calle, que está en contacto con la ciudadanía. Y esos funcionarios, cuando actúan en situaciones como las que usted menciona, tienen una planificación y conocen a sus mandos. Conocen a sus mandos y la identificación visible tiene que ver con una comunicación hacia afuera, tiene que ver con una impresión hacia afuera, que hoy día en el estándar internacional además se considera no conveniente. Funcionario policial es la ley, es el Estado presente. Es distinto el Sí, UOPE, solo es hacer distinto un los comentario. investigadores que funcionan de otra manera. Solo hacer un comentario. En la región metropolitana hay una unidad, una comisaría que se pasea por todas las comunas. O sea, es imposible saber que los conozcan. Perdónenme, pero y es muy importante y el trabajo que hace. No sé cuál es el número, pero hay una comisaría que es la que no me acuerdo, que se pasea por todas las comunas y no tienen cómo identificarse. Gracias, pero no importa. Lo que sería interesante si hay interés en este tema, que la comisión conociera el detalle de toda la propuesta, porque además es un proceso que está en camino, un proyecto largo, dura varios años, y está ya bastante parcialmente todavía implementado, para que todas estas preguntas tengan respuestas detalladas, porque hay distintos tipos de uniformes para distintos tipos de procedimientos, distintas unidades. No es que este es el único uniforme, convive con otro tipo de tenidas que se ocupan para ciertas operaciones. A ver, esta propuesta no resuelve todos los problemas. Lo que se pretende resolver a través de esta norma es que cuando
un ciudadano, un civil, interactúa con un policía o con un funcionario de la Fuerza Armada, sepa que está interactuando con un policía o un funcionario de la Fuerza Armada. Eso lo resuelve la propuesta. Ahora, siempre hay riesgos de otra naturaleza. Hay un caso que comentamos ahora, una señora de una arma inscrita, llegaron a la casa, se equivocaron, allanaron la casa al lado, le dijeron policía y no les creyó y le respondió disparando porque pensó que eran ladrones. Eso puede ocurrir. Ha ocurrido incluso hechos dolorosos donde funcionarios de carabineros, de civil, con funcionarios de la PDI han intercambiado balazos y han terminado, y incluso ha habido muertos. Y eso es un accidente, literalmente, porque por distintas razones. Y eso tiene que ver con los protocolos que adoptan las policías para evitar ese tipo de situaciones. Esto nos resuelve también el tema del mando, de saber quién es el que da la instrucción en una u otra institución. En fin, lo que pretende resolver es un tema muy, muy concreto y preciso, porque si cualquiera de nosotros, una persona, nos para en la calle y nos da una instrucción, no tenemos por qué hacerle caso. Pero si esa instrucción viene de un funcionario de la Fuerza Armada o de Carabineros o de la PDI que está cumpliendo funciones vinculadas obviamente a sus instituciones, actúa con imperio y además tiene que ver con el uso de la fuerza, puede hacer uso de la fuerza. Y en determinadas circunstancias, si uno no le hace caso, puede aplicar la fuerza. Entonces, lo que se trata de resolver es que se sepa con quién está actuando la persona. Y se toman las precauciones respecto de los casos complejos. Si hay un operativo y dentro del operativo hay un agente encubierto que está dentro en ese momento está con las personas que son objeto de ese operativo, obviamente no se identifica, no va a decir, ojo que yo soy policía, no. Y por eso hay que ponerse también en esa hipótesis. Pero esta norma no va a poder resolver todos los problemas posibles que se puedan generar, sino que este problema específico. Presidente, yo entiendo cuando estamos frente... Silencio para escuchar al senador Guanchumilla, por favor. Yo entiendo, presidente, que unas situaciones cuando estamos frente a la persecución de un delito, donde hay normas específicas en el Código Procesal Penal, etcétera, ¿no? Pero cuando se trata en general de los problemas que existen en una sociedad como es, por ejemplo, la alteración del orden público, en que no hay una persecución de un delito, sino que está el Estado frente al ciudadano. Y en relación con lo que decía la ministra, toda la discusión en el mundo es cómo cruzas tú el derecho del Estado y el derecho del ciudadano. Porque no es que el Estado diga, mira, yo tengo todo el derecho y soy invisible y no sé quién actúa en nombre del Estado. Y otra cosa es el ciudadano que dice, mire, yo soy ciudadano de este Estado y yo tengo una presunción de inocencia. Estoy hablando de la alteración del orden público. Entonces quiero saber quién actúa en nombre del Estado. Yo puedo entender que la tropa pueda no tener identificación, pero alguien tiene que estar a cargo de eso, digamos. No, pero usted había dicho que nadie tenía nombre, que han dicho. No, Dos grados. no, yo entendí que usted había dicho, mire, eso no tiene importancia, digamos, todos el uniforme. Bueno, pero entonces se sabe quién es el que manda, po. Evidentemente. ¿Quién está actuando a nombre del Estado dando órdenes para atacar a determinados ciudadanos que están haciendo una manifestación y que entienden que no están cometiendo delitos? Esa es mi preocupación. Senador Quintana. Sí, presidente, a mí me llama la atención que, o sea, creo que el senador Osandón ha hecho un punto, y en la misma línea también que ha preguntado el senador Buenchumilla. Creo que en instituciones que son altamente jerarquizadas, es raro que desaparezcan los grados, porque se pudiera dar el caso que plantea el senador Osandón, que en un operativo, ¿no es cierto?, concurran unidades de distintos lados, y es bueno saber quién está a cargo, quién tiene el mando. Entonces, y claro, la respuesta que la ministra está bien, el parche con el nombre va a estar, porque también tenemos que cautelar acá que ante un exceso policial, la persona que es víctima de ese exceso policial que ocurre, también sepa dónde formular la denuncia. Entonces tampoco podemos dificultar ese proceso. Ahora, estos temas yo entiendo que son bien opinables. Hay policías en el mundo que no tienen ningún tipo de grado, ¿ah? Ningún tipo ¿cómo se llama? La distinción esta parrita, porque bueno, eso también dice algo. Los policías más especializados no tienen nada, digamos, ni nombre naturalmente, pero si estamos hablando de gente que está en la calle, yo no sé si sea bueno sacar los grados. Votemos porque el tema del uniforme carabinero es materia de otra discusión.
No tiene nada que ver con esto. Pero entiendo que la ministra formuló la invitación a los que estén interesados en conocer el proyecto. Sí. Pero sigamos con lo que estamos. Sí. Sí. No, claro, independiente que esté el debate, pero vamos avanzando en el tema. Secretario, votemos la propuesta de la mesa asesora. Muy bien. Presidente, entonces pondría en votación la propuesta de la mesa asesora y la indicación 83, que es la que ha utilizado la mesa para llegar a este acuerdo. ¿Lo leo de nuevo solamente? No, votemos. Ya, muy bien. Senador Quintana. Senador Osandón. Senador Durana. A favor. Senador Flores. A favor. Senador Saavedra. A favor. Con 2 votos. Senador Macaya. Senador Huenchumilla. Senador Piu. A favor. Señor presidente, A favor. queda aprobada por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Y con la misma votación, la indicación 83, ¿no? Así es. Muy bien. En la página siguiente está el deber de advertencia. En la columna del medio, el texto aprobado en general, que recibió 2 indicaciones, una para suprimirlo y otra para enmendarlo. Y la mesa técnica dice: se sugiere aprobar lo resuelto en primer trámite por la Cámara y se retirarán las indicaciones 84 y 85. Tirar la 84 y 85. A continuación, el número 4 es el deber de gradualidad o progresión. ¿Cuál? No, porque si no recibió indicaciones se entiende aprobada. Sí, porque se retiraron. Deber de gradualidad o progresión se llama este deber en el texto aprobado en general por el Senado. Y hay una propuesta de la mesa técnica en el siguiente sentido: deber de gradualidad. El uso de la fuerza puede iniciarse en cualquier grado que sea racional, proporcional y necesario, y aumentar o disminuir, según las circunstancias, el nivel de peligrosidad de la situación, la intensidad de la resistencia o agresión y la fuerza necesaria para hacer cesar la amenaza, resistencia o agresión. La aplicación de las reglas de uso de la fuerza no implica necesaria e inevitablemente una escala lineal y ascendente. ¿El Ejecutivo? ¿No? Entonces los senadores, senador Macaya y senador... Sí, a ver, se está incorporando acá un criterio que nosotros ya hemos rechazado anteriormente, o sea, que es básicamente el principio de proporcionalidad. O sea, nosotros, si lo aprobáramos acá, sería validar un correlato que nosotros ya rechazamos en la última sesión. Así que es parte también de la reflexión que se ha hecho. Acá se está incorporando ese criterio. Y entiendo que fue dentro de los disensos que se produjeron en la mesa técnica. Muchas gracias, presidente. El deber de gradualidad, tal como está, se propuso algunos elementos. Lo primero es el tema del grado. Y volvemos a lo mismo, que se entiende por grado. Como dice, en cualquier grado uno podría entender, bueno, da lo mismo. O sea, en la práctica, el uso de la fuerza puede iniciarse siempre. Y ahí entramos con, tiene que haber un grado, ¿cuál es el grado? No hacer nada es fuerza, por supuesto, es fuerza. Entonces, eso es lo que entra después a complicar todo el resto de la redacción.
porque empezamos a poner racional, proporcional, empezamos a poner todos los principios. Yo no logro entender por qué tenemos que resolverlo de esta manera. La fuerza se usa cuando es necesaria. Y eso es lo que lo vimos en el artículo 1 cuando partimos viendo. Y va a ser la que sea necesaria. O sea, nada o toda. Pero el gradualidad, empezar a graduar, empieza a generar los problemas, porque entramos en las condiciones. Bueno, ¿en qué grado está? ¿Por qué, presidente? Porque las cosas se judicializan. Entonces vamos a llegar a, bueno, ¿y cuál era el grado? ¿Cómo se veía el grado? Entramos en un loop? Eso es lo que quiero expresar y ojalá el Ejecutivo nos pudiera aclarar. Gracias, presidente. Ministro Elizalde. O sea, yo creo lo contrario de lo manifestado por el senador Piu por su intermedio, presidente, porque precisamente esto es lo que genera el resguardo al funcionario. Porque ¿qué es lo que se señala? Se señala que el uso de la fuerza puede iniciarse en cualquier grado que sea racional, proporcional y necesario, porque se aprobó el principio de racionalidad, se aprobó el principio de proporcionalidad y se aprobó el principio de necesidad. Según las circunstancias, el nivel de peligrosidad de la situación, la intensidad de la resistencia, etc. O sea, en definitiva, esto significa que no se parte por la etapa 1, sino que se puede partir por la que sea necesario. Si un policía entra en un asalto en un banco y están disparando balazos los delincuentes, no empieza así, no, primero vamos a dialogar, después vamos a hacer... No, va directamente conforme a lo que se necesita. Entonces, eso al contrario, es un resguardo para el funcionario, porque el funcionario va a utilizar la fuerza necesaria, racional y proporcional conforme a las circunstancias que está enfrentando. Y eso a nosotros es una manera de resguardar mejor al funcionario que lo contrario, que se diga, oiga, pero usted no pasó por todas las etapas, no pasó por la primera, la segunda, la tercera. Es un resguardo para el funcionario. Y lo segundo, se dice que la aplicación de las reglas de uso de la fuerza no implica necesaria e inevitablemente una escala lineal o ascendente, porque no hay que ir paso a paso, porque uno se puede saltar determinadas etapas, de acuerdo a las circunstancias. Queremos que eso resguarda más al funcionario. Obviamente, claro, ¿qué sería injustificado? Injustificado es que una persona está con un cartel en la calle interrumpiendo el tránsito y hay que sacarlo del lugar y le pegan un balazo. Ya, eso sería absurdo. Y por eso se aplican los otros principios que ya fueron aprobados, que son los principios de racionalidad, proporcionalidad, necesidad y varios más. Pero lo que se consagra aquí es que no hay una aplicación lineal, sino que tiene que ver con las circunstancias. ¿Y con qué grado de uso de la fuerza se empieza? Con el que sea necesario, racional y proporcional conforme a las circunstancias. Eso, a nuestro entender, evitaría judicializaciones innecesarias. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras pedidas, entonces votemos. Muy bien. El señor presidente entonces pone en votación la propuesta de la mesa técnica para el deber de gradualidad. En votación la propuesta de la mesa técnica, senador Quintana, senador Osandón, senador Durana, senador Flores, senador Saavedra, con 2 votos. Sí. Senador Macaya, senador Guaychumilla no está, senador Piu, señor presidente, 2, 3, 4, 5, 5 por 4. Queda aprobada. Ah, no, pues. Ay, tenías razón, si no es sí. Queda aprobada por 5 votos a favor y 4 votos en contra. Aprobado. Siguiendo la indicación 86, con la misma votación. ¿Con la misma votación? Sí. Y la 87 se iba a retirar por la senadora, pero no está, entonces se da por rechazada. Para retirar. No se puede, no se puede. La 87. La 87 y la 90 habría que darlas rechazadas por unanimidad. 87 y 90 rechazada unánime. Y la 88 y 89 son aprobadas sin enmienda, porque era para eliminar, por ejemplo, aprobadas 10-0, entiendo, ¿no? Sí. 9-0, 9-0.
El tercer deber es el deber de resguardar la vida y la integridad de terceros. Hay una propuesta de la mesa técnica en el siguiente sentido. Deber de resguardar la vida y la integridad física. Cuando se recurra al uso de la fuerza, se deben adoptar las medidas razonables para resguardar la vida y la integridad física de las personas. En votación, la propuesta de la mesa técnica para el número 5, el deber de resguardar la vida y la integridad física. Senador Quintana. Senador Osandón. No estamos votando la propuesta. Senador Osandón vota a favor. Muy bien. Senador Durana. Senador Flores. A favor. Senador Saavedra. Senador Macaya. Senador Piu. Señor presidente, queda aprobada por 9 votos. Entonces, ahí la indicación número 91, la 92 y la 93 quedarían también aprobadas con la misma votación de 9 votos a favor. Enseguida viene el deber de prestar auxilio en caso de uso de la fuerza. La propuesta de la mesa técnica es la siguiente. Deber de prestar auxilio en caso de uso de la fuerza. El personal procederá de modo que se presten los primeros auxilios y servicios médicos a las personas que resulten heridas cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. Muy bien. Este es el número 6, la propuesta de la mesa técnica. Senador Quintana. Senador Osandón. Senador Durana. Senador Flores. Senador Saavedra. Senador Macaya. Senador Piu. Señor presidente, queda aprobado entonces el principio por 9 votos a favor. Y en cuanto a las indicaciones, la 98 habría que aprobar, sí, la indicación del presidente de la República para dar lugar a la propuesta de la mesa técnica. No se puede rechazar la 95, pero se darían por rechazadas la 94, la 96, la 97 y 98 también por 9 votos en contra, ¿no? Sí. Y la de su excelencia el presidente de la República aprobada con enmiendas. Así es. Para dar también por 9 votos. Estamos en la hora. Y veamos la última, la 99 personas no tiene observación. No, falta el deber de reportar. El deber de registro, pero no. El deber de registro, por favor. Sí. El deber de registro dice, se sugiere poner en votación la siguiente propuesta.
Deber de registro. Aquellos eventos en que se haya hecho uso de la fuerza deberán ser registrados por cualquier medio idóneo de conformidad con los reglamentos y normativa institucional. Muchas gracias. Es solamente, dado que la indicación del presidente tenía más elementos, solo para la historia fidedigna en la ley, ¿qué se entiende por medio idóneo? Solo se pudiera quedar reflejado y estamos de acuerdo en el texto. Gracias, señor presidente. Medio idóneo es cualquier medio por el cual pueda dejarse registro, puede ser audiovisual, documental, escrito, foto, lo que cualquier medio. En votación, en la propuesta de la mesa técnica y la indicación número 99, que debiese ser aprobada con modificaciones. ¿Habría acuerdo para aprobarla por 9 votos a favor? Muy bien. Pero viene más adelante. Esa viene más adelante. Es que la otra es más discutida. La otra viene media discutida. Habiéndose cumplido el objeto de la ministra, antes de terminar. Brevemente, presidente, que no me había tocado estar en la comisión. Yo sé que aquí está seguridad y defensa juntos. Esto va más bien para defensa. Pero quisiera reiterar una solicitud que hicimos al presidente de la comisión y al presidente del Senado respecto a la posibilidad de que le demos un espacio de tramitación a la ley de infraestructura crítica. Esa ley está con discusión inmediata, lleva más de un año con urgencia, es una ley necesaria. Hoy más que nunca necesitamos poner resguardo, sí, pero es que esta está en segundo trámite y la otra está recién en primer trámite. Entonces necesitamos que empiece a avanzar, porque a esta ley le falta poco de tramitación y la otra no ha avanzado nada, no ha dado ni un paso. Entonces vamos a tener RUF, pero no vamos a tener para cuándo tener infraestructura crítica. Sí, pero, o sea, es con el tema ahora de los centros de salud, vamos a perder funcionarios policiales que cumplen funciones esenciales para que estén haciendo puntos fijos. No tenemos espacio para hacer eso, necesitamos que esta ley salga. Una de las cosas que se adoptaron ahí fue la idea de hacer una mesa técnica, pero para eso tiene que haber voluntad de la comisión de, digamos, darle ese mandato a la mesa técnica para que lo que ahí se avance después se ratifique y se tome en cuenta ese trabajo. Nosotros totalmente disponibles a hacer esa mesa técnica. José Ministra, si el tema del compromiso con el presidente está en avanzar en infraestructura crítica, entiendo que hubo un cambio de equipo respecto a la persona que llevaba en el proyecto de infraestructura crítica. Entiendo que don Rafael va a asumir ese tema y vamos a partir, buscar un espacio para la próxima semana poder empezar a discutirlo, salvo que por tema de presupuesto no podamos sesionar. ¿Y pudiéramos empezar con la mesa técnica desde esta semana, antes de constituir? Vamos a ver el acuerdo si eso se puede. Una semana corta. Sí, es que además, pues, que ministro, lo que pasa es que este proyecto, como usted sabe bien, se modificó absolutamente el proyecto original que conoció la comisión. Entonces, independiente de que comiencen a trabajar los asesores, necesita una presentación por parte del Ejecutivo, porque seguimos teniendo visiones encontradas respecto de cómo se está enfrentando el tema de la infraestructura crítica. Pero está la voluntad, si la próxima semana estamos conversando justamente con la secretaria, si el día lunes no hay sesión de sala, poder sesionar el día lunes, porque entiendo que martes y miércoles pareciera ser, no, parece que lo cambiaron el acuerdo de hacer martes y miércoles. No sabemos. Entonces, apenas tengamos claro el calendario, la próxima semana vamos a estar para infraestructura crítica. Pero parece que lo cambiaron ahora. No, Hay una sesión del lunes, martes. hay lunes, martes y miércoles y las comisiones no están autorizadas porque pregúntale, y seguridad podría el lunes seleccionar el Solo para saber, senador, qué va a y no hacemos esto. ¿Para cuál? Ah, claro, para infraestructura, para que presente las indicaciones. Sí, porque hay versiones encontradas. Recording stopped.